Noches para todos. Mi grupo de trabajo está conformado por Luis Enrique Nicolai Muñoz, María Fernanda Ríos y quien habla, Jennifer Rey. En esta noche vamos a estar presentando y vamos a analizar la balanza de pagos de tres países, Rusia, Colombia y Turquía. El objetivo es entender cómo cada país se relaciona económicamente con el resto del mundo a través de sus exportaciones, importaciones y movimientos de capital. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, primero veremos el contexto macroeconómico de cada país, luego la estructura de balanza de pagos, después un análisis estadístico de los últimos 5 años, del 2020 al 2024, y realizaremos una comparación internacional, haremos la interpretación económica y analizaremos con conclusiones. Puedes cambiar la diapositiva, porfa. Cada país exporta lo que produce en abundancia e importa lo que necesita transformar. Rusia exporta energía y metales, pero importa tecnología y maquinaria. Colombia exporta petróleo, carbón y productos agrícolas e importa tecnología e insumos. Turquía exporta manufacturas como vehículos, textiles y electrodomésticos, pero importa energía y materias primas. Aquí vemos una diferencia clave. Rusia y Colombia venden materias primas, mientras que Turquía vende productos industriales. Puedes cambiar la diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el contexto macroeconómico. Aquí observamos los principales indicadores macroeconómicos. Rusia tiene un Producto Interno Bruto muy alto, pero bajo crecimiento y tasas de interés elevadas. Colombia tiene crecimiento moderado, inflación controlada y tasas intermedias. Turquía presenta el mayor crecimiento, pero también una inflación extremadamente alta y tasas de interés muy elevadas. Esto ya nos anticipa que tan estable o vulnerable puede ser cada economía frente al sector externo. Cambia la diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la cuenta corriente de Rusia del 2020 al 2024. La cuenta corriente de Rusia muestra un superávit muy alto, especialmente en el 2022 cuando alcanza 237.000 millones de dólares. Esto ocurre por el aumento de los precios del gas y el petróleo tras el conflicto internacional. En el 2023 y 2024 el superávit baja debido a sanciones y cambios en sus socios comerciales. Ahora vamos a ver la cuenta financiera de Rusia. En la cuenta financiera, puedes cambiar la diapositiva, por favor, vemos un cambio drástico. En el 2022 se congela cerca de 3.000 millones de dólares en reservas y la inversión extranjera prácticamente desaparece. Rusia empieza a depender solo de países aliados y mueve sus reservas hacia el oro y a yuanes. Esto refleja un aislamiento del sistema financiero occidental. Ahora vamos a ver la cuenta corriente de Colombia. Colombia presenta un déficit crónico en cuenta corriente durante todos los años, es decir, importa más de lo que exporta. Sin embargo, hay un factor clave que ayuda a equilibrar. Las remesas, que pasan de 8.7 a más de 13.000 millones de dólares. En el 2024 el déficit mejora porque bajo la demanda interna. Vamos a ver la cuenta financiera de Colombia. Colombia muestra una estabilidad en su cuenta financiera. La IED alcanza un pico histórico en el 2022, en el 2023 y 2024 hay una salida de capitales de cartera y las reservas internacionales se mantienen estables alrededor de 59.000 millones. No hay choques externos fuertes, pero sí depende de la inversión extranjera. Ahora vamos a ver la cuenta corriente de Turquía. Turquía es el país más volátil. Pasa un déficit pequeño en el 2021 a uno muy alto en el 2023. El turismo ayuda mucho en servicios, pero no logra compensar el enorme déficit comercial. Esto muestra una alta vulnerabilidad externa estructural. Ahora vamos a ver la cuenta financiera de Turquía. En Turquía vemos caída fuerte de reservas en el 2022 por crisis cambiaria. Los flujos de capital son muy inestables, depende de decisiones de política monetaria. Es una economía muy sensible a la confianza de las inversionistas. Ahora vamos a ver vamos a ver la introducción a la cuenta corriente. Entonces, aquí se introduce formalmente la cuenta corriente, que mide bienes, servicios, ingresos y transferencias, y es la parte de la balanza de pagos que nos muestra si un país gana o pierde dinero en su relación comercial con el mundo. A continuación, mis compañera María Fernanda les explicará esto. Listo, entonces tenemos la cuenta corriente. En esta diapositiva vemos el saldo anual de la cuenta corriente de Rusia, Colombia y Turquía entre 2020 y 2024. Rusia alcanzó su pico máximo en 2022 con 237.7 mil millones de dólares, impulsado por los altos precios del gas y el petróleo tras la invasión de Ucrania. Colombia mantuvo su déficit promedio en menos 12.6 millones entre el 2020 y 2024, y Turquía registró su primer déficit en 2023 con menos 58.2 mil millones producto de su crisis cambiaria.
Siguiente. Luego tenemos la cuenta corriente, análisis por país. Aquí profundizamos en las causas. Rusia tiene una superávit estructural sostenido por exportaciones energéticas en 2023 y 2024. Se redujo por sanciones y redirección comercial. Colombia enfrenta un déficit crónico por importaciones de bienes y servicios parcialmente amortiguado por las remesas. Turquía es el caso más volátil con una vulnerabilidad externa estructural alta y un déficit que solo se libra parcialmente con el turismo. El siguiente análisis es la cuenta financiera. Esta diapositiva muestra la inversión extranjera y directa y las reservas internacionales de los tres países. Se observa que Rusia redujo drásticamente sus reservas en dólares desde el 2022 por el congelamiento occidental, mientras Colombia mantuvo reservas estables y Turquía las vio caer fuertemente en 2022 por inversión cambiaria. En la cuenta financiera, análisis por país, Rusia reorientó su cuenta financiera hacia euros y yuanes tras el congelamiento de 3.000 millones de dólares en reservas occidentales en 2022, quedando aislada del sistema financiero occidental. Colombia tuvo un pico histórico del IED en 2022 con 17.2 mil millones con reservas estables cercanas a 900.000 millones. Turquía, en cambio, enfrenta flujos de capital muy volátiles dependiendo de su política monetaria heteroexoda. En la siguiente gráfica vemos unas diferencias de estructuras claves. Este gráfico de radar compara los tres países en 6 dimensiones: superávit en cuenta corriente, estabilidad del IED, remesas recibidas, solidez de reservas, turismo exportado y resiliencia externa. Visualmente se confirma que Rusia lidera el superávit CC y solidez de reservas. Colombia destaca en remesas y Turquía en turismo, aunque con mayor vulnerabilidad general. Las diferencias estructurales clave, la tabla resume las diferencias estructurales. Rusia depende de la energía, tiene baja necesidad de financiamiento externo y sus reservas se redirigen hacia el yuan. Colombia tiene dependencia media alta del financiamiento externo con remesas críticas como amortiguador. Y Turquía presenta la mayor vulnerabilidad, alta dependencia del capital externo, muy alta inflación y reservas en recuperación leve. Y como indicadores, los macroeconómicos comparados, para contextualizar, aquí vemos los indicadores claves del 2025. Rusia tiene un PIB del 2.34 billones de dólares de crecimiento del 0.8% y una inflación del 7 y el 8%. Colombia registró un PIB de 418.1 millones de crecimiento del 2.4% en inflación del 5.1%. Y Turquía, con un PIB de 1.37 billones, crece al 3.6, pero sufre una inflación del 30.9%, lo que explica su alta volatilidad cambiatoria. Y para cerrar el análisis, esta diapositiva sintetiza los tres perfiles. Rusia mantiene un superávit estructural impulsado por exportaciones energéticas como un pico excepcional en el 2022. Colombia exige un déficit crónico que oscila entre menos 6.8 y menos 20.9 mil millones. Turquía es el más volátil, pasando de 4.8 mil millones en 2021 a 58.2 mil millones en 2023, reflejando su crisis cambiaria severa. Buenas noches. En este espacio vamos a mirar la interpretación económica de la cuenta corriente. Rusia presenta un superávit estructural impulsado principalmente por exportaciones de petróleo y gas, lo que se evidencia una fuerte dependencia de los commodities como fuente de ingreso externo. Colombia mantiene un déficit crónico en cuenta corriente, explicado por su alta dependencia de importaciones, aunque este se ve parcialmente compensado por el crecimiento sostenido de las remesas. Turquía muestra una alta volatilidad externa, con déficits amplios y cambiantes asociados a crisis cambiarias, inflación elevada y una fuerte dependencia del turismo y el financiamiento externo. En cuanto a la interpretación económica de la cuenta financiera, Rusia, pues digamos que experimenta un aislamiento financiero desde 2022 debido a las sanciones internacionales, lo que ha llevado a redirigir sus reservas hacia activos como el oro, monedas alternativas como el yuan.
En Colombia presenta una estructura más estable, pero con alta dependencia de la inversión extranjera, lo que hace sensible a cambios en la confianza de los inversionistas. En Turquía refleja una cuenta financiera inestable, con flujos de capital altamente volátiles, influenciados por su política monetaria y su percepción de riesgo del país. En la estructura del modelo económico, Rusia se financia principalmente a través de superávit comercial, lo que reduce su necesidad de endeudamiento externo, aunque la hace dependiente de los precios internacionales de la energía. Colombia y Turquía dependen del financiamiento externo, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a choques globales como aumentos en las tasas de interés y crisis financieras. Siguiente diapositiva, por favor. Como conclusiones, diríamos que pues, se identifican tres modelos económicos claramente diferenciados. Rusia, economía pues, basada en exportación de recursos naturales. Colombia, economía intermedia con dependencia de capital externo. Turquía es una economía vulnerable con alta inestabilidad macroeconómica. La sostenibilidad de la balanza de pagos depende de la estructura productiva de cada país. Economías con superávit comercial tienen una mayor estabilidad externa. Economías con déficit requieren financiamiento constante para sostener su crecimiento. Es aquí donde vemos pues, el problema y las conclusiones que hallamos. La vulnerabilidad externa aumenta cuando existen déficits persistentes y dependencias de capitales volátiles. Turquía representa el caso más crítico por su inestabilidad, mientras que Colombia se encuentra en una posición intermedia con riesgos moderados.